Hola, hola, ¿cómo estás? Ya se estrenó la película de Pixar, Turning Red, o aquí en México como le llamamos Red. Y la verdad estoy muy emocionado de hablar de esta película porque me encantó, la verdad me sorprendió muchísimo esta película. Y ya me espero para reflexionar de esta película, las reacciones y los mensajes que recibí de esta película. Prepárate para poder platicar de ellos. Yo soy Stefan Petersen, estoy muy contento de estar aquí contigo para platicar y reflexionar de esta película. Cuéntame si ya la viste, y si ya la viste pues quédate a ver el video. Si no la has visto, te recomiendo primero mejor verla y después regresar porque voy a hablar de algunas cosas de la trama que tal vez te pueda spoilar un poquito. Y como voy hablando de algunas situaciones de la película que tienen que ver con la trama evidentemente y no solamente con la reflexión y las lecciones que yo recogí un poquito de la película, pues mejor vela y después regresa a ver el video, lo puedes poner en guardar más tarde y nos vemos aquí después. Pero si ya la viste, vamos a hablar de Turning Red porque ya me urge hablar de esta película, pero ya. Hay un montón de cosas de esta película que me encantaron porque Red de Disney y Pixar nos presenta a Mei Li, una niña de 13 años que se debate entre ser una hija obediente y el caos de la adolescencia. Ming, su madre sobreprotectora y autoritaria, nunca se separa de ella. Y por si los cambios en su vida no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado, se convierte en un panda rojo gigante. Esto que ella se convierte en un panda gigante viene de una maldición transgeneracional y es algo que ahora le tocó a ella de vivenciar. Porque sabemos que la madre es algo que tuvo que lidiar y además su abuela también y así sucesivamente. Aquí estamos hablando de trauma generacional, como lo hizo Encanto también. Y me encanta si pasan un montón de cosas. Pero primero quiero hablar de Mei Li y sobre todo toda esta alegoría, toda esta analogía que hace Pixar en esta película que prácticamente es la transición hacia la pubertad y hacia la adolescencia. Eso es lo más obvio, la parte que transmite Pixar, que es como esa transición a la adolescencia y cómo se siente que es algo bestial. Literalmente, parte de la publicidad es que crecer es bestial. Es esta transformación que de repente no sabes ni quién eres y de repente apareces un día y ya tienes pelos, ya tienes cosas y de repente te transformas en un abrir y cerrar de ojos. Y esta película no solo habla de la adolescencia, sino que también aprovecha la adolescencia para contar más historias acerca de la amistad, de la familia y sobre todo de la relación madre e hija, así como lo hizo Valiente en su tiempo en el 2012, pero esto de una forma un poquito diferente porque juega unas cartas parecidas, pero sin embargo la forma de contar esta historia es sumamente diferente. Hablando primero de personajes, quiero hablar de Mei Li y de cómo ella es una niña que tiene una personalidad como muy extravagante, es muy extrovertida, es muy inteligente y como también es demasiado obediente, como su mamá la vigila demasiado, pero también tienen una complicidad muy bonita, o sea, como que además de que la mamá es un tanto exigente y también la trae como entre ceja y ceja, también se llevan muy bien, como que a Mei Li también le gusta hacer las labores de la casa, limpiar, hacer cosas con su mamá, como que tiene un poco el equilibrio entre la escuela, sus amigos y la familia, pero justamente en esa transición de la adolescencia es cuando de repente los amigos empiezan a tomar como una dirección mucho más importante en nuestra vida y se convierten en nuestra familia. Y creo que esa transición también es muy importante y que se ve y se nota de cómo finalmente el amor de sus amigas también es algo que la transforma y la hace volver a su centro. Esta película también es un poco incómoda en algunas cosas porque toca temas que películas de niños no lo hace de la forma en como lo hacen aquí. Primero, nunca había visto una película de niños y menos de Pixar que pusieran toallas femeninas, lo cual me parece increíble en el buen sentido porque se está normalizando algo que es sumamente normal y más para las niñas. Y yo no soy niña, pero como a veces esta vergüenza, esta parte de como dice la mamá que la flor roja abre sus pétalos, a veces puede pasar vergüenza y a veces creemos que somos los únicos o son las únicas que viven este tipo de cosas, pero también todas tus amigas en esa edad también lo empiezan a experimentar. Tu mamá lo hace y lo hizo en su momento, entonces la mamá estaba como muy cuidadosa de saber en qué momento iba a pasar, pero no solamente la parte de la menstruación, sino en qué momento se iba a convertir en un panda rojo. Y también es chistoso como la parte de la menstruación y la parte de la pubertad está ligado a la parte del panda también, porque el panda no solamente habla de la adolescencia, sino también de estos moods, de estas emociones que ella transita, que no solamente son la alegría, la obediencia, sino también de pronto está ya la parte del enojo, la parte de la rabia y sobre todo la rebeldía, que eso es algo también importantísimo de la adolescencia. Nos volvemos rebeldes en la adolescencia y aquel persona que no se volvió rebelde en su adolescencia a veces es un foco rojo porque no se ha podido diferenciar de la personalidad o la persona que creen que tus papás creen que te moldearan y tú empiezas a descubrir tu propia voz. Y esta película también va un poquito de eso, porque como la rebeldía es empezar a diferenciarme de quién soy yo, de quién son mis papás, de quién es mi mamá y de quiénes son mis amistades, y empiezo a formar mi autoconcepto en esta parte de crearme a mí mismo, porque algo que hace ella, sobre todo al principio, es que honra a su familia, es parte de su tradición y su cultura el honrar a sus padres porque ellos son quienes la cuidaron, entonces tienen que casi besarle los pies a sus padres, pero ella lo hace con mucho gusto. Ella también dice que tiene que honrarse a sí misma y eso es algo que también trata de hacer bastante y es algo que la película también deja muy en claro, que ella trata de buscar este equilibrio entre honrarse a sí misma y honrar a sus padres y también
honrar a sus amistades. Y la rebeldía justamente lo que nos ayuda es hacer este factor de diferenciación entre yo soy esta persona, tú eres esta persona, y encontramos una forma de ajustar nuestras necesidades en la forma en cómo los límites se van volviendo flexibles e itinerantes. Porque si la mamá esperaba que su hija fuera la misma de siempre, toda la vida, ella estaba en un error porque no podía rigidizar a su hija a una mujer obediente, a una niña obediente, y que iba a estar siempre vigilándola y como haciendo lo que ella dijera. Lo que hace Meili en la película La Rebeldía es como ella, con esta simple meta que ella tiene, que es ir al concierto de su boy band favorita con sus amigas, ella empieza a ocultar cosas de sí misma que su mamá de cierta forma rechaza, como son esta boy band a la que ella tanto es fanática, y sus amigas también, que justamente es lo que hace que sus amigas sean tan cercanas y compartan cosas en común. Pero justamente ahí es en donde creo que empieza la parte compleja y empieza el conflicto entre Meili y su mamá. Cuando Meili empieza a ocultarle cosas a sus padres y sobre todo a su madre, y empieza a perder esta complicidad y se empieza a ser ajena a ella por miedo al rechazo o que ya no la valide como antes lo hacía, entonces ella empieza a perder autenticidad y empieza a perder realmente un poco también de lo que ella podría ser en esencia, y por no integrarlo con su mamá y no hacerlo parte, y su mamá, aunque lo rechaza, Meili como que no tiene esta confianza de acercarse a ella con esta nueva etapa de niña y de esta transición que está viviendo. Entonces en esta parte de la adolescencia creo que es súper importante el apoyo de los padres para poder sostener el cambio que los hijos están transitando, porque si yo no estoy aceptando y estoy rechazando o negando algo que mi hijo o mi hija era antes y ahora ya no lo es ahora y ahora es otra cosa, entonces yo misma voy a resistirme al cambio de mi hijo o de mi hija. Entonces eso también no va a permitir que él o ella sea quien realmente es, porque va a sentir mi rechazo. Y ese es un aspecto súper importante, no solo en la transición física y emocional y de su personalidad y de su autoconcepto, sino también está en la parte de la identidad de género. Yo cómo me identifico y cómo se lo voy a hacer saber a mis padres, cómo yo me voy descubriendo y cómo ellos me descubren también a través mío con sus propios ojos. La adolescencia es una parte donde pone también a nuestros padres con esta apertura al cambio y de que lo que les entregaron al parecer en la cajita del principio en la niñez no es en lo que se va a convertir en la parte adulta. Entonces es muy interesante esto, y cómo la parte también del despertar sexual lo ponen muy, pero muy explícito. O sea, no muy explícito hablando de clasificación C, pero explícito para una película de niños, en donde sí hace esta analogía no solo de la menstruación y de estos cambios de humor que tiene, sino también de cómo empieza a despertar afectos y le empieza a excitar un niño, le empieza a gustar. Esta parte electrificante que siente en el cuerpo, tal vez si se excita o siente algo, y cómo empieza a dibujar al chico en la tienda y todo esto. Este despertar sexual también está unido al mismo panda, porque el panda también reacciona ante estas emociones, y cómo esta transformación que está viviendo de niña a adolescente se ven a través de los cambios que tiene el panda, que el panda cuando se enoja y cuando se exalta es cuando se revela, que es la parte del adolescente, cuando se siente excitada o avergonzada, que es la parte de lo que también nos hace ser adolescentes, se convierte en un panda. También cuando se enoja y cuando son cosas que son separadas de su autoconcepto o lo que es conocido o de lo que es positivo para ella, de lo que es el deber ser, que es uno de los temas que también habla mucho la película. Porque además del deber ser, pues implica un poco de la vergüenza que yo pueda sentir por el rechazo a mis padres de ser quien realmente soy y transitar este cambio. Porque la vergüenza es algo que muchísimos de nosotros experimentamos, y en la adolescencia creo que es donde más empezamos como se empieza a abrir esta bestia de la vergüenza que experimentamos. Porque creo que un niño a veces es difícil que experimente vergüenza porque no le da pena nada a un niño. Y cuando empezamos a ser adolescentes y empezamos a ver quiénes somos nosotros, empezar a buscar aceptación de los demás, entre otras cosas, entonces nos empieza a generar vergüenza nuestro cabello, nuestra piel, la forma en que vestimos. Empezamos a recluir partes de nosotros para no experimentar vergüenza o no sentirnos avergonzados. Y esa es una emoción que siento que empieza mucho en la adolescencia. ¿Cuántos de ustedes empezaron a sentir vergüenza en la adolescencia? Porque es cuando empiezas a ver quién realmente eres tú y a diferenciarte de lo que creíste que eras. Porque es una de las emociones que se despiertan en la adolescencia, que se quedan en la adultez y que puede generar traumas también cuando me vivo desde la vergüenza y no me permito ser quien soy. Está incluido el rechazo de mis padres o de mis amigos o de la sociedad o de la escuela. Algo que me encanta también con esta metáfora del panda que ponen aquí en Turning Red es como el enojo y esta bestia interior de estas emociones que son negativas, como el enojo, la rabia, el poner un límite, el gritar, la exaltación o hasta la excitación o el despertar sexual, que están de cierta forma vetados por la sociedad, porque cuando te enojas, el que se enoja pierde, o admitir que alguien te gusta es vergonzoso o está mal visto. Esta parte de también integrar lo que es tu bestia interior, el enojo y otras emociones que
también pueden ser muy fuertes, que la gente no puede y que no sabe y que no quiere sostener, que a veces son la tristeza y el enojo, es donde Mei Lee hace esta integración entre la bestia y la niña, porque puedo integrar mi luz y mi sombra y de esta forma empezar a aceptar. Porque una cosa es aceptar y otra cosa es controlar. Porque aquí la mamá lo que quiere es que controle a la bestia y sus amigas le ayudan a ir aceptando a la bestia, que es muy diferente. Porque cuando yo me resisto a algo y lo trato de aceptar, se llama resignación, porque hay una especie de rechazo interno ante lo que ocurre y me resigno y estoy con una emoción negativa de tristeza o de enojo o como de, ya sabes. Y la aceptación es realmente una transformación de una aceptación y de ahí ya puedo transitar esto y transformarlo desde mi actitud. Entonces ya no me peleo porque lo acepto. Y al principio yo estaba peleada con esto y por eso estaba resignada, pero cuando empieza a aceptarse a sí misma, que es gracias a sus amistades y a sus amigas, porque el vínculo con sus amigas es realmente hermoso. Me encantó la dinámica que tiene ella con sus amigas, porque cada una es muy muy diferente. Ahí vemos la diversidad que también muestra Pixar en cómo cada una de ellas tiene una personalidad muy diferente, no solo físicamente, sino que cada quien es muy diferente, y lo que encuentra la armonía de la tolerancia entre ellas es que tienen cosas en común, como esta boy band a la que ellas idolatran, y también que existe esta parte de la lealtad y que ellas han vivido cosas juntas que se permiten aceptarse a sí mismas. Y creo que cuando ellas descubren que Mei Lee es este panda, ven como cosas hermosas en el panda que ella no veía y ella lo veía como algo malo. O sea, ellas se espantan al principio, pero después les encanta ese panda y hasta lo aprovechan para poder hacer todo lo que hacen en la película de conseguir las entradas. Y empieza ella a ver que no es tan malo, o a pesar de que es diferente, no es malo, porque en la medida que ella se va aceptando a sí misma, el exterior también la acepta a ella. Nada más faltaba el punto en donde ella no podía ser quien ella era con su mamá, porque su mamá también reprimía esa bestia interior en ella y por eso su mamá la rechazaba, porque la madre de su madre también hizo lo mismo con ella. Entonces, como a veces nuestros padres queremos que controlemos nuestras emociones, nos convirtamos en una versión de ellos que a veces es reprimida o retroflectada. La retroflexión es una forma en la terapia gestal que se habla que cuando yo reprimo todo lo que siento y no lo expreso, me las quedo y me las guardo, pero tienen que explotar de alguna forma, entonces me las guardo. Y aquí lo que sucede mucho en esta familia es que retroflectan. Entonces esta represión está desde la mamá de Mei Lee, porque ella también le hizo lo mismo, y literalmente era reprimir esa bestia y guardarla en algo y que se quedara encapsulada. ¿Y cuántas veces emociones, gustos, preferencias, mi forma de ser la reprimo y la guardo para que mis papás me validen y me acepten como ellos creen que soy, pero no como realmente soy? Y de eso se trata esta película, de ver muchísimo. Esta bestia, este panda rojo representa muchísimo y me encanta. Entonces, cómo el control de emociones también tiene que ver con el panda y cómo retroflecto lo que realmente me ocurre, mis emociones, quién realmente soy. Y eso empieza a distanciar a Mei Lee de su mamá y es súper evidente. Y eso fue justamente lo que distanció a la mamá de Mei Lee con su mamá o con su abuela. Y es el trauma generacional de reprimir lo que realmente soy y no poderlo aceptar. Pero no hasta que llega nuestra maravillosa Mei Lee, protagonista, y que lo hace y que hace las cosas diferentes y rompe el patrón. Sí. Y también está esta lucha de los introyectos familiares, de cómo lo que tiene que ser, lo que es correcto, también a veces limita a la personalidad o la esencia. Porque hay introyectos que son como estas creencias que yo me tomo sin realmente digerir y ya las hago parte de mí, que son introyectos familiares, culturales, sociales, de tradición, moda y cultura. Entonces todo esto está en la misma película, pero como estos introyectos a veces nos impiden ser nuestra propia esencia por miedo al rechazo o por la vergüenza, entre otras cosas, por lo que debe de ser y lo que es. Y aquí lo que trata de Mei Lee hacer es encontrar este equilibrio entre el deber ser y el ser, para encontrar este punto de equilibrio y encontrar la libertad en lo que tiene que hacer, pero también lo que realmente ella es. También me lleva muchísimo a esta película lo que es la autenticidad, porque realmente creo que el panda también refleja mucho lo que es ser auténtico, y cuando la gente es auténtica la vemos como esta amenaza o como este panda rojo enorme en el cuarto y que sobresale de lo demás. Y la autenticidad es justo esto, ser quien realmente eres, sin pena, con congruencia. Y esta autenticidad que también esté ligada al panda rojo es como también reprimo lo que soy para encajar en un lugar, entonces ya no soy auténtico, dejo de ser auténtico porque ya no puedo decir lo que realmente siento, lo que realmente me gusta, qué música me gustaba. Ella tenía que esconder para que todo se viera perfecto y encajara en lo que sus padres esperaban de ella. Porque cuando nosotros vibramos en autenticidad, realmente también somos un imán para lo que realmente nos corresponde por derecho divino. Cuando tú estás vibrando en autenticidad, las cosas se alinean a tu favor. Cuando estás desalineada, cuando no estás siendo auténtico o auténtica, empieza a haber obstáculos en donde el universo empieza a poner cosas para tratar de carrilar lo que sí realmente eres. ¿Cuántas personas no estudian carreras que no quieren, o estudian o hacen cosas que no quieren por justamente lealtades ciegas
ciegas para tener una validación de personas porque ellos no se validan a sí mismos. Y lo que Mei Li hace es aprenderse a validar y reconocer ella misma, y ya no solamente de sus padres o de sus amistades, etc. Y eso es una cosa valiosísima que vamos en teoría aprendiendo desde la adolescencia, pero hay adultos que no terminan de hacerlo y siguen encarcelados y encapsulados en este deber ser como la mamá o la abuela de Mei Li y no permitirse ser este panda rojo de lo que realmente es y lo que su llamado le pide transitar. Un tema que también me encanta muchísimo y se me hace muy terapéutico es la parte de la amistad y cómo justamente los amigos son la familia que nosotros escogemos y cómo también Mei Li se siente culpable de pronto de sentirse más cómoda, más libre y hasta amar más a sus amigos que a su familia, y eso es súper fuerte porque a veces nos sentimos culpa que por darle amor a alguien más le vamos a quitar más amor a otra persona. Y no tiene nada de malo que también amar a sus amigas y amar a su mamá. Y el hecho de que sus amigas fueran este bálsamo para tranquilizar el panda y no su mamá, era porque sus amigas sí la aceptaban como era. Y como su mamá no podía, había una especie de condicionalidad en su amor. Entonces el amor incondicional realmente se da en sus amigas, en sus amistades, que es lo que permite que ella pudiera ser el panda y todas sus versiones con toda fluidez. Y por eso hace mucho sentido que cuando Mei Li trataba de imaginarse a sus padres o a su mamá sobre todo, no podía regresar o revertir su forma, porque a pesar de que se amaban había una condición, y el amor incondicional realmente se da con sus amigas y no con su mamá, y esto a veces le generaba culpa y eso lo hacía mentir a su mamá de que el amor de ella lo que hacía que regresara en su forma. Y ahí es donde también empezamos a tener que aceptar que podemos amar a muchas personas y cada una de nuestras versiones que estas personas aman de nosotros, al final del día es como no podemos limitar nuestro corazón como si fuera un cajón de calcetines. O sea, hay que verlo como algo vasto e ilimitado para que de esta forma creamos que hay amor ilimitado para todos y que cada relación es diferente. La relación madre-hija no se puede sustituir, la relación padre e hija no se puede sustituir. No puedes comparar la relación que tiene con la mamá y con el papá, porque con el papá es una relación un poquito más moderada, más tranquila, y el papá es quien le permite abrazar un poquito esta confianza de ser quien realmente es, cuando le muestra el video que ve que ella podía ser quien era en la escuela, por ejemplo, y su papá le dice: yo a tu mamá la amé por quien realmente era, yo la conocí siendo un panda. Y eso es súper importante porque así le ayudó a aceptar a su hija. La que tenía el issue o el problema era su mamá, porque su abuela fue la que le introyectó esta parte del deber ser y tener que encapsular su panda y su esencia de esta forma. Y esto que también tienen las amistades es que a pesar de que hay diversidad, es que tienen algo que tienen en común, y está la lealtad y el amor incondicional, el amor sin condiciones, de que no importa si estás enojada o estás triste o no puedes ir al concierto, o tienes poco dinero, tienes mucho, tienes la piel de un color, tienes del otro, y que sobre todo las amistades son las que nos permiten empezar a acercarnos a lo que realmente somos, y son amistades genuinas. Y como gracias a sus amigas ella vio a su panda como una bendición y no como una maldición, porque sus amigas vieron como algo positivo eso y no como algo negativo, y ella le pudo dar otro lado o más luz al lado oscuro de la luna, y no como lo veía su mamá, que era como una amenaza, como algo negativo que pudo aprender a controlar. Y esto del control es algo que su mamá tenía súper aprendido y se lo trató de inculcar a ella, pero pues no se pudo. También me acordé muchísimo de la película de Mulan, la nueva de Mulan, que va un poquito direccionado a un lugar diferente porque ella tiene el chi, que es esta energía que solamente los hombres tienen, que les da como este superpoder un poquito en la batalla, y ella lo tiene y lo puede manejar y es un don muy grande, pero está mal visto, su mamá lo ve mal, justamente y hace que lo reprima, y su papá lo que hace es decir reprimir porque así tiene que ser. Y cuando Mulan pues abraza con honor y con verdad, puede sacar su chi, y es lo que realmente hace que también la acepte y salve China. Esto lo quiero ligar con Mulan y con el chi, de cómo esta parte del chi sería como su panda rojo, y eso es lo que le va a hacer quien realmente es cuando lo abrace y lo acepte y no tengan que encapsularlo, porque Mulan también tiene que encapsular ese chi, que es lo que no permite vivir en verdad y lo que le hacía que se debilitara. Y ella, cuando empieza a perder control, es cuando también carecía de amor hacia ella misma, de validación, y poco a poco empieza a tener más seguridad en sí misma. Y otra cosa que me encanta, que es muy diferente a cómo Mei Li, por ejemplo, su mamá ve la transición de niña a adolescente, que es la parte de la menstruación o este despertar sexual. Con sus amigas también saben que va a haber una transición a ser mujeres, pero tiene que ver con ir solas a este concierto, porque ellas decían: vamos a este concierto y nos vamos a convertir en mujeres, vamos a regresar siendo mujeres. Lo que me gusta mucho es que ellas también están conscientes de que van a dejar de ser niñas, pero su transición no tiene que ver con el cuerpo, sino con acciones en particular, que es el ir a un concierto de una forma independiente y poder disfrutar de esto juntas. Entonces eso me encanta, porque a pesar de que hay el mismo tema, está direccionado en el tema de la parte física y en la parte también emocional, y cómo transito con mis compañeros de objetivo, mis compañeras de objetivo, que son mis amigas, a hacerme mujeres, y no hay una resistencia porque juntas lo estamos
viviendo. Y pasando esto del tramo generacional, se me hace muy padre este tema porque finalmente cómo la relación madre-hija está espejeada y se está repitiendo el patrón destructivo que existió entre la mamá de Mei Li y su mamá y Mei Li con su mamá. Cuando Mei Li rompe ese patrón tratando de abrazar ese panda y lo integra a ella y no renuncia a él, es lo que hace que se sane esta situación. Y su abuela lo puede ver y aprende de él, entonces ella también lo sana y lo integra en ella y en sus tías. Porque aquí se ve que los traumas y las heridas se heredan. También lo vemos con Coco y con Encanto. Cuando algo para mí está mal, entonces para todos tiene que estar mal y está prohibido, está rechazado, no puede estar bienvenido en este lugar o en esta familia. Entonces de esta forma el panda es mal visto, pero cuando su primera intencionalidad del panda, cuando explican la parte del principio de dónde surgió, viene de un lugar para proteger. Y justamente las heridas vienen de ese lugar, cuando nos queremos proteger y queremos rigidizar esa protección en todos los contextos. Y eso es cuando viene lo malo, porque no aprendemos a diferenciar y a utilizar la creatividad y ajustarnos a esto. Porque ahí vemos cómo lo que nos enseñan nuestros padres es lo que les enseñaron a ellos y viceversa. Y hay que ser conscientes en esos introyectos de qué es lo que me están enseñando, y yo también ser consciente que en mi adolescencia o en mi adultez esto ya no me sirve, lo puedo desechar y lo integro en mí en la forma que a mí me funcione. Y como esta parte de la validación y hacer lo correcto, el deber ser, anulaba al ser o a la autenticidad o a la esencia. Hay que aprender a que en este mundo, claro, hay cosas que son del deber ser, pero también es una parte donde también tenemos que dejar aflorar nuestra esencia y adaptar nuestra esencia a lo que tenemos que hacer. Aquí hay una parte importante que también surge entre la mamá y la hija, es como aprender a que los límites y lo que antes era nuestra relación tiene que ser flexible e itinerante. Las relaciones van cambiando como las estaciones en la tierra, y cuando te vas dando cuenta de esto, al final del día vas viendo que tengo que ser flexible e ir cambiando los límites porque las personas no son las mismas todo el tiempo, y en esta película es clarísimo este mensaje. Y bueno, aparte de que tiene muchísimas referencias de los 2000, quienes crecimos en los 2000, de todos los tamagotchis, las boy bands, el slang, la forma de vestir, todo tan colorido, no sé, un buen de cosas. La directora de esta película tomó mucha inspiración de anime y sobre todo de Sailor Moon y creo de Ranma y medio. Y cómo esta influencia se nota, pero con este tema de la adolescencia que se me hace súper pertinente. Así que para ir cerrando, me gustaría ir concluyendo que como esta película que tiene que ver con el despertar, con los cambios, hay que abrazar los cambios, hay que encontrar nuestra validación interna en lo que estamos transitando, aceptarlo para transformarlo, porque no podemos transformar sin aceptar. Y lo que sucede acá es que una vez que ella se acepta, puede transformarse a voluntad cada vez que lo necesita, y eso es algo que le enseña a su madre y a su abuela, y eso es lo que hace que pueda sanar el trauma generacional que existió durante muchos años, y que algo que era malo ahora es bueno. Estos giros de 180 grados pueden ser en un instante, porque como algo que duró tantos años en un instante cambia, con una persona cambia. Entonces, así como en Encanto, como en Coco, etcétera, podemos ir viendo que los traumas generacionales y que realmente lo que somos y lo que nos gusta es lo que nos alinea a lo que realmente somos. Hay una carta de un oráculo de ángeles que tengo que habla de cómo cuando expresamos nuestra verdad con amor, todo siempre sale bien. Porque cuando expresas tu esencia con amor y sin miedo, entonces la otra persona también te lo va a espejear. Porque la ley del espejo es esta. Como Mei Li no podía ser quien era con su mamá también la rechazaba porque Mei Li rechazaba partes de ella misma que su mamá iba a rechazar. Entonces era un círculo vicioso que por una cosa generacional, pero también aprendida, no permitía que las cosas se flexibilizaran a lo que ahora son. Y como también no perder el equilibrio entre, claro, es importantísimo honrar a la familia, tener un vínculo con ellos, también con las amistades, pero también honrarme a mí mismo. Y honrarme a mí mismo tiene que ver con abrazar mi esencia, abrazar mi lado de luz, mi lado de sombra e integrarlo con creatividad para que esto no me esclavice, sino que me haga ser libre, porque mi actitud es interna y lo único que puedo transformar en mí es mi actitud. Y cuando sé transformar en mi actitud es cuando puedo pasar de una actitud negativa a una positiva, porque yo tengo el poder. Entonces de esta forma me lleva un poquito lo que vi en Turning Red. La verdad me eché una conferencia enorme, pero tenía unos puntos gigantes, tenía apuntados aquí que quería reflexionar, porque más que un análisis puntualísimo era más bien lo que me llevó a esta película y cómo llevarlo a todas las cosas que tenemos que equilibrar en nuestra vida. Hay que equilibrar nuestra parte de la escuela, trabajo, vocación, nuestra relación familiar, nuestra relación con las amistades y la vida social y nuestra salud. Y lo que ella encontró fue el equilibrio perfecto en su proyecto de vida de equilibrar su salud entre va abrazando sus cambios físicos y los va adaptando a lo que realmente es ella, su salud física, mental, emocional, su relación con su escuela y cómo puede poner esta inteligencia como a su servicio, pero también sin sentirse esclavizada a tener lo que hacer porque debe hacerlo. Y cómo sus relaciones inter e intrafamiliares, que son en los vínculos familiares y de amistad, aumenta su calidad de vida en el momento en que ella aumenta la calidad con sus vínculos. Porque aquí tiene conflicto un momento con su mamá y luego con sus amigas. Y aquí podemos ver que justamente cuando yo tengo un vínculo sano
con mi familia, con mis amistades, la calidad de mi vida aumenta en consecuencia. Entonces, como ella se empieza a aceptar a sí misma, empieza también a elevar la calidad de sus vínculos con su familia y con sus amistades y viceversa. Así que esto fue todo lo que vi en la película de Turning Red. La verdad es que me encantó muchísimo la película, me transportó no solamente a la época que fue donde yo crecí también, sino todos estos temas de la adolescencia, a veces el conflicto que tenemos con nuestra mamá o con nuestros padres, que al final del día pues es parte de la transición, irnos aceptando y abrazar el cambio e integrar nosotros esto a pesar de que para algunos no sea positivo, irnos abriendo a los límites y a lo que va ocurriendo con flexibilidad y con el tiempo, como las estaciones. No olvides honrarte a ti mismo, no olvides validarte, no seas infiel a ti mismo o a ti misma por la validación externa, sino realmente empieza a validarte tú y empiezas a hacer todo desde el corazón, y eso será lo que te alinee al verdadero amor en todos los sentidos. Entonces, cuéntame qué te pareció la película, cuéntame qué te pareció mi reflexión, qué te llevas, qué quieres llevar a terapia después de escuchar todo lo que te dije. Pues ya si no, haré un en vivo en mi Instagram para hablar un poquito con más calma de esto, poder interactuar contigo. Y pues voy a seguir haciendo reflexiones de películas y de música y de la vida desde esta mirada psicológica, psicoterapéutica, de semiología, para que si te interesa te suscribas para que no te pierdas el contenido que tengo preparado. Voy a seguir haciéndolo. Yo soy Stefan Petersen, me puedes encontrar como Stefan Petersen en Instagram y en TikTok para vernos la carita un poquito más. Y pues me encantó verte, platicar contigo, y gracias por haberte quedado todo el video. Nos estamos viendo el próximo video en las redes sociales, y pues que tengas una feliz vida. Nos vemos en el próximo video. Bye.